El satélite. En 1960, en la Guerra Fría, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética se vigilaban obsesivamente. Cada bando sabía exactamente qué había lanzado el otro y dónde orbitaba. Pero entonces, los operadores de radar del sistema de detección de la Marina de los Estados Unidos captaron algo que no debería existir: un objeto en órbita polar alrededor de la Tierra. Esto era inusual porque la mayoría de los satélites de aquella época utilizaban órbitas ecuatoriales. El objeto era enorme, estimado en más de 10 toneladas, mucho más pesado que cualquier cosa que las superpotencias hubieran podido lanzar hasta la fecha. Lo más inquietante era que ni Estados Unidos ni la Unión Soviética lo reclamaban como suyo. El Pentágono investigó silenciosamente, asumiendo que debía ser un satélite secreto soviético, pero las indagaciones a través de los canales de inteligencia sugirieron que los soviéticos estaban igualmente desconcertados y sospechaban que era americano. Ninguno de los dos bandos quiso reconocer públicamente al objeto, ya que hacerlo revelaría el alcance real de sus capacidades de rastreo. Entre aquellos que lo seguían, el objeto pasó a ser conocido como el satélite Black Knight. Incluso la revista Time publicó un breve artículo en 1960 sobre este misterioso objeto en órbita polar, aunque los detalles eran escasos debido a la clasificación militar. Lo que hacía al Black Knight particularmente extraño era su órbita. En una época en la que los satélites luchaban por mantener órbitas estables y frecuentemente caían de vuelta a la Tierra tras semanas o meses, este objeto mantenía una órbita polar perfecta. Estaba en una altitud mayor que la mayoría de los satélites de esa era, lo que sugería una propulsión o mecánica orbital muy avanzada. El objeto fue rastreado intermitentemente durante toda la década de 1960. Los informes de los operadores de radar lo describían dando tumbos o rotando de formas que no coincidían con el comportamiento típico de un satélite. Algunos operadores informaron que parecía cambiar su velocidad ligeramente, acelerando o desacelerando de maneras en que la basura espacial simplemente no debería hacerlo. En 1963, el astronauta Gordon Cooper informó haber visto un objeto verde brillante acercándose a su cápsula Mercury durante su órbita final. El control de tierra le dijo que probablemente era una ilusión óptica causada por cambios en la presión de la cabina. Pero las estaciones de radar en Australia supuestamente rastrearon un objeto desconocido cerca de la posición de Cooper en ese exacto momento. A lo largo de las décadas de 1970 y 1980, astrónomos aficionados y rastreadores de satélites continuaron reportando observaciones de un objeto no identificado en órbita polar. El objeto apareció en catálogos bajo varias designaciones, pero nunca fue explicado oficialmente. En 1998, durante la misión del Transbordador Espacial Sur, T-SUR 88, los astronautas fotografiaron un objeto flotando cerca del transbordador que se asemejaba a un satélite oscuro e irregular. La NASA lo identificó como una manta térmica que se había soltado durante una caminata espacial. Pero algunos investigadores señalaron que el objeto en las fotos no se parecía en nada a una manta térmica y parecía demasiado grande. Los escépticos argumentan que el mito del Black Knight es en realidad una mezcla de múltiples objetos y avistamientos combinados en una sola leyenda. Sugieren que es una combinación de basura espacial mal identificada, mantas térmicas y satélites normales, que simplemente no fueron revelados públicamente durante la Guerra Fría. Sin embargo, documentos desclasificados de principios de los años 60 confirman que el radar de Estados Unidos detectó efectivamente un objeto no identificado en órbita polar que ninguna superpotencia reclamó. El objeto era real, rastreado por múltiples estaciones, y su origen era genuinamente desconocido en ese momento. Ya fuera un satélite militar secreto que ningún bando quiso reconocer, escombros de un lanzamiento no revelado o algo completamente distinto, hubo un objeto en órbita polar en 1960 que no debería haber estado allí. Algunos rastreadores de satélites afirman que un objeto similar sigue en órbita hoy en día, aunque su identidad exacta y su origen siguen en disputa. El objeto cercano a la Tierra. El 6 de noviembre de 1991, el astrónomo James Scotty, del programa Spacewatch de la Universidad de Arizona, descubrió un objeto designado como 1991 BG. Fue clasificado como un asteroide cercano a la Tierra, pero casi de inmediato, sus características plantearon serias dudas. La órbita de 1991 BG era extrañamente similar a la de la Tierra.
tan similar que sugería un posible origen artificial. Su periodo orbital, excentricidad e inclinación eran casi idénticos a los de nuestro planeta, lo cual es estadísticamente inusual para un asteroide natural. La mayoría de los asteroides tienen órbitas altamente elípticas, muy diferentes de la trayectoria casi circular de la Tierra. Más inusual aún eran las variaciones de brillo de 1991 eVG. Mientras los astrónomos lo rastreaban, el brillo del objeto cambiaba drástica y regularmente, sugiriendo que estaba dando tumbos o rotando. El patrón de cambios de brillo era consistente con un objeto cilíndrico o irregular que reflejaba la luz solar mientras giraba, similar a cómo se vería una etapa de cohete gastada. Los cálculos de su órbita mostraron que 1991 BG había hecho una aproximación cercana a la Tierra en 1975 y lo haría de nuevo en 2017. La trayectoria del objeto sugería que podría haberse originado en la Tierra o haber sido capturado por la gravedad terrestre en algún momento. Algunos investigadores propusieron que 1991 BG podría ser una pieza de hardware de la era Apolo, tal vez una etapa de cohete o un satélite que había estado en una órbita inusual durante décadas. Solo fue descubierto en 1991. Pero las comprobaciones de todo el hardware conocido del programa Apolo y los satélites de esa era no mostraron nada que coincidiera con las características orbitales de 1991 BG. El tamaño del objeto se estimó entre 5 y 10 metros, consistente con una etapa de cohete o un satélite pequeño. Pero su firma espectral, los colores de luz que reflejaba, no coincidía con los materiales típicos de los cohetes. Tampoco coincidía con la firma espectral de las composiciones de asteroides conocidos. En 1992, el físico Duncan Steele publicó un artículo sugiriendo que 1991 BG podría ser de origen artificial, posiblemente una nave espacial o sonda que regresaba. Señaló que su órbita similar a la de la Tierra y sus aproximaciones cercanas eran más consistentes con objetos hechos por el hombre que con asteroides naturales. A medida que 1991 BG se alejaba de la Tierra después de su aproximación en 1991, se volvió demasiado tenue para ser rastreado con los telescopios disponibles. Esencialmente, desapareció de la observación. Los intentos de relocalizarlo en años posteriores fracasaron. Se predijo que el objeto haría otra aproximación cercana a la Tierra en diciembre de 2017. Los astrónomos se prepararon para observarlo, esperando determinar finalmente su naturaleza. Pero cuando llegó el momento, 1991 BG no estaba donde los cálculos predecían que debería estar. O los cálculos de la órbita estaban equivocados, o algo había cambiado su trayectoria. Hasta el día de hoy, la naturaleza de 1991 BG sigue siendo desconocida. ¿Es un asteroide natural que casualmente tiene una órbita similar a la de la Tierra por coincidencia cósmica? ¿Es una pieza de hardware espacial de un lanzamiento no revelado? ¿O es algo más que imita características tanto artificiales como naturales? El objeto aparece en los catálogos oficiales como un objeto cercano a la Tierra de origen incierto. Es uno de los varios objetos cuya clasificación oscila entre probablemente artificial y probablemente natural, sin prueba definitiva en ningún sentido. El misterio de la etapa Apolo. En septiembre de 2002, el astrónomo aficionado Bill Young descubrió un pequeño objeto en órbita alrededor de la Tierra. Designado J002, este 3, el objeto era inusual porque no había estado allí antes, al menos no en la memoria reciente. Parecía haber sido capturado por la gravedad de la Tierra recientemente, entrando en una órbita irregular. Cuando los astrónomos profesionales examinaron J002, este 3, notaron inmediatamente características extrañas. Sus variaciones de brillo sugerían que estaba dando tumbos. Su firma espectral coincidía con el dióxido de titanio, un compuesto utilizado en la pintura blanca de las naves espaciales, particularmente en los cohetes Saturno V del programa Apolo. Esto sugería que J002, este 3, podría ser la tercera etapa SIBB de una de las misiones Apolo. Se suponía que las etapas SIBB debían ser enviadas a una órbita solar o estrelladas contra la Luna después de sus misiones. Pero tal vez una había estado en órbita solar y había sido recapturada recientemente por la gravedad de la Tierra. Los investigadores intentaron hacer coincidir la órbita de J002, este 3,
con las misiones Apolo conocidas. La coincidencia más cercana fue el Apolo 12, lanzado en noviembre de 1969. El momento, las características orbitales y la firma espectral sugerían que J00-2, este 3, podría ser la etapa SIBB del Apolo 12. Pero había un problema. Los registros de la NASA indicaban claramente que el SIBB del Apolo 12 se había estrellado contra la Luna el 20 de noviembre de 1969, tal como estaba previsto. Los sismómetros dejados en la superficie lunar por el Apolo 11 incluso habían registrado el impacto, que hizo que la Luna vibrara como una campana durante más de una hora. Si el SIBB del Apolo 12 había golpeado la Luna en 1969, entonces, ¿qué era J00-2, este 3? Era el SIBB de una misión Apolo diferente cuya eliminación se había registrado incorrectamente. ¿O era algo completamente distinto que casualmente tenía pintura que coincidía con la era Apolo? Los registros de todas las misiones Apolo daban cuenta de cada etapa SIBB, estrelladas contra la Luna, enviadas a órbita solar, o, en el caso de la etapa del Apolo 13, verificada como quemada en la atmósfera terrestre en 1970. Ninguna faltaba. Algunos sugirieron que J00-2, este 3, podría ser de un vuelo de prueba del Saturno B o una misión no registrada. Pero todos los lanzamientos del Saturno B están extensamente documentados y no hay etapas SIBB sin contabilizar en los registros oficiales. En 2003, la órbita de J00-2, este 3, se volvió inestable y escapó de la gravedad de la Tierra, regresando a la órbita solar. Antes de irse, los astrónomos tomaron medidas detalladas. Los datos espectrales sugerían fuertemente materiales de naves espaciales de la era Apolo, pero la identidad exacta del objeto no pudo ser confirmada. Se predice que J00-2, este 3, será recapturado por la gravedad de la Tierra nuevamente alrededor de 2032. Cuando regrese, los astrónomos esperan reunir suficientes datos para identificarlo definitivamente. Hasta entonces, sigue siendo un objeto que parece ser una pieza de hardware Apolo, pero que no coincide con ninguna pieza perdida conocida. El caso plantea una pregunta incómoda. ¿Son los registros de las agencias espaciales sobre lo que han lanzado y dónde terminó tan completos como creemos? ¿O hay objetos en órbita que fueron lanzados pero nunca catalogados adecuadamente? ¿O cuya eliminación fue registrada por error? El misterio. En 1969, Estados Unidos lanzó un satélite militar clasificado designado OPS-3180, también conocido como P-76A2. Era un satélite de vigilancia, parte del programa clasificado 661A del Pentágono, diseñado para monitorear las pruebas de misiles soviéticos. El satélite fue lanzado a una órbita altamente elíptica, que lo llevaría sobre territorio soviético a intervalos específicos. Lo que hace misterioso al P-76A2 no es su lanzamiento, que está bien documentado, sino qué pasó con él. Según los registros oficiales, el satélite funcionó normalmente durante varios años y luego fue desactivado a mediados de la década de 1970. Debería haber permanecido en órbita como basura espacial inactiva, decayendo gradualmente hasta reentrar en la atmósfera terrestre. Pero los rastreadores de satélites notaron algo extraño en la década de 1990. El P-76A2, que debería haber estado inerte, parecía estar maniobrando. Su órbita cambiaba de formas inconsistentes con el decaimiento orbital natural. Los cambios eran sutiles pero detectables, pequeños ajustes que sugerían propulsión o control activo. Esto era peculiar porque el P-76A2 supuestamente había estado inactivo durante más de 15 años. Su combustible debería haberse agotado. Sus sistemas deberían haber estado muertos. Sin embargo, los datos de rastreo mostraban que su órbita cambiaba de maneras que no podían explicarse solo por la resistencia atmosférica o las perturbaciones gravitacionales. El ejército de Estados Unidos no hizo comentarios sobre el estado del P-76A2. Los rastreadores de satélites aficionados solicitaron información repetidamente a través de la Ley de Libertad de Información, pero fueron vagas buenas o estaban fuertemente censuradas. En 2001, la órbita del P-76A2 cambió de manera más dramática. El satélite se movió de su órbita elíptica original a una órbita completamente diferente,
Esto no podía explicarse por fuerzas naturales, algo había cambiado activamente su trayectoria. Algunos investigadores sugirieron que el P-76A2 nunca había sido desactivado realmente, y había continuado operando en secreto durante décadas más allá de su retiro oficial. Quizás había sido reutilizado para una misión clasificada diferente, y la desactivación era una historia de cobertura. Otros propusieron que se había lanzado un satélite diferente y se le había dado la designación del P-76A2 para ocultar el nuevo lanzamiento. Al reutilizar el número de catálogo de un viejo satélite inactivo, un nuevo lanzamiento podría esconderse a plena vista entre los datos de rastreo de escombros. Una tercera teoría sugería que el P-76A2 había sido reactivado remotamente para misiones específicas y luego devuelto a una aparente inactividad. Los satélites modernos pueden permanecer inactivos durante años y reactivarse si es necesario, pero supuestamente esta capacidad no existía en los satélites de la era de 1960. Lo innegable es que los datos de rastreo muestran un satélite catalogado como P-76A2 cambiando de órbita de maneras que requieren propulsión activa, décadas después de que supuestamente fuera desactivado. O el P-76A2 sigue operativo en alguna capacidad, o algo más está usando su designación. El satélite permanece en órbita hoy, exhibiendo ocasionalmente cambios orbitales que sugieren control activo. Su verdadero estado y propósito siguen siendo clasificados. El satélite chino. En 2016, los rastreadores de satélites notaron algo sin precedentes. Un satélite chino designado Shiyan-17 ESJ-17, lanzado en noviembre de 2016 como satélite de comunicaciones, se estaba acercando a otros satélites en órbita geoestacionaria e interactuando físicamente con ellos. La órbita geoestacionaria, ubicada a unos 36,000 kilómetros sobre el ecuador de la Tierra, es donde los satélites de comunicaciones mantienen posiciones fijas en relación con el suelo. Los satélites en esta órbita suelen estar espaciados y no se acercan entre sí. El SJ-17 era diferente. En junio de 2016, el SJ-17 se acercó a un satélite chino muerto designado ChinaSat-20, que había estado inoperativo durante años. El SJ-17 maniobró junto al ChinaSat-20, pareció hacer contacto físico o acercarse a metros de él y luego se alejó. Después de la visita del SJ-17, el ChinaSat-20 estaba en una órbita diferente. Esto fue extraordinario porque sugería que el SJ-17 tenía la capacidad de interactuar con otros satélites, potencialmente moviéndolos, capturándolos o manipulándolos de alguna manera. La tecnología y precisión requeridas para tal operación en órbita geoestacionaria son inmensas. El SJ-17 luego se acercó a otros satélites. Visitó satélites muertos y los examinó, a veces pareciendo tocarlos o acoplarse brevemente a ellos. En cada caso, la órbita del satélite objetivo cambiaba después de la visita del SJ-17. Las agencias espaciales occidentales observaron con preocupación. Un satélite que puede acercarse y manipular a otros satélites teóricamente podría inhabilitarlos o destruirlos. Podría usarse para limpiar basura espacial, rescatar satélites averiados o como arma antisatélite. China declaró que el SJ-17 estaba probando tecnologías de mitigación de basura espacial, esencialmente practicando cómo mover satélites muertos fuera de espacios orbitales valiosos. Pero las capacidades del satélite plantearon preocupaciones de seguridad porque la misma tecnología podría usarse para interferir con satélites extranjeros activos. Lo que hacía al SJ-17 aún más misterioso era que sus capacidades y operaciones exactas no fueron reveladas. Los rastreadores podían verlo acercarse a otros objetos y ver que las órbitas de esos objetos cambiaban después, pero no podían ver exactamente qué hacía el SJ-17 durante esos encuentros. En 2019, el SJ-17 se acercó a una posición cerca de varios satélites militares de Estados Unidos, no hizo contacto, pero demostró que podía alcanzarlos si lo deseaba. La Fuerza Espacial de Estados Unidos emitió una declaración expresando preocupación por las aproximaciones cercanas de satélites chinos con intenciones poco claras. El SJ-17 permanece en órbita geoestacionaria hoy, moviéndose ocasionalmente a diferentes posiciones y acercándose a otros satélites. Su configuración exacta, si tiene un brazo robótico, arpón, red u otro mecanismo de captura, es desconocida desde la observación externa. La existencia del SJ-17 y satélites similares de otras naciones plantea una realidad inquietante. Hay objetos en órbita con la capacidad de acercarse y manipular a otros satélites,
y no sabemos completamente qué están haciendo durante esos encuentros. Las agujas. En 1963, el ejército de Estados Unidos lanzó el proyecto Westford, también llamado Westford Needles, agujas de Westford, uno de los satélites más extraños jamás desplegados. El proyecto implicaba lanzar 480 millones de diminutas agujas de cobre a la órbita para crear un cinturón reflectante artificial alrededor de la Tierra para comunicaciones militares. La idea era que estos millones de agujas diminutas, cada una de 1,78 centímetros de largo y más delgadas que un cabello humano, se dispersarían en un cinturón alrededor de la Tierra. Las señales de radio podrían rebotar en esta ionosfera artificial, proporcionando comunicaciones militares fiables, incluso si la ionosfera natural fuera interrumpida por explosiones nucleares. Ocurrieron dos lanzamientos. Uno en 1961 que falló cuando las agujas se agruparon y no se dispersaron, y otro en 1963 que tuvo éxito. El lanzamiento de 1963 colocó 480 millones de agujas de cobre en órbita a una altitud de unos 3,70 kilómetros. El proyecto fue polémico. Los astrónomos protestaron argumentando que las agujas interferirían con la radioastronomía. Los científicos se preocuparon por los efectos a largo plazo de los objetos artificiales en órbita. La Unión Soviética lo condenó como contaminación espacial. El ejército de Estados Unidos aseguró a todos que las agujas se desorbitarían naturalmente en 3 años debido a la presión del viento solar. Las diminutas agujas, dijeron, serían empujadas gradualmente por la luz solar y reentrarían en la atmósfera para 1966. Pero eso no fue lo que sucedió. Mientras muchas agujas sí se desorbitaron, muchas permanecieron en el espacio. Décadas después, grupos de agujas de Westford siguen en órbita. Las redes de rastreo aún las detectan, y ocasionalmente aparecen en los sistemas de advertencia de colisión como amenazas potenciales para las naves espaciales. Lo que hace que las agujas de Westford sean misteriosas hoy en día es que no sabemos exactamente cuántas siguen ahí arriba ni dónde están todas. Las agujas son demasiado pequeñas para rastrearlas individualmente. Solo podemos detectar grupos de ellas, y aparecen como pequeñas nubes de escombros. Los operadores de satélites informan ocasionalmente de retornos de radar no identificados en el rango de altitud donde se desplegaron las agujas de Westford. Estos retornos no coinciden con satélites o escombros conocidos, pero son consistentes con grupos de pequeños objetos metálicos. Algunos investigadores han sugerido que las agujas de Westford podrían seguir reflejando señales de radio décadas después de que el proyecto terminara. Los radioastrónomos detectan ocasionalmente interferencias extrañas de regiones específicas del espacio que podrían explicarse por grupos de agujas. Más inquietante es la comprensión de que 480 millones de objetos fueron colocados deliberadamente en órbita con una comprensión incompleta de su comportamiento a largo plazo. Si las agujas se agruparon de ciertas maneras, podrían crear peligros de escombros que persistirán durante décadas o siglos. El satélite sigiloso. En diciembre de 2019, Estados Unidos lanzó un satélite clasificado designado USA 276 desde Cabo Cañaveral. El lanzamiento en sí fue reconocido. Era demasiado grande para ocultarlo, pero los detalles sobre el propósito, las capacidades y la órbita del satélite no fueron revelados. Lo que hizo al USA 276 inmediatamente interesante para los rastreadores de satélites fue su órbita. En lugar de ir a una órbita típica de satélite militar, el USA 276 entró en una órbita altamente elíptica que lo llevaría desde la órbita terrestre baja hasta la altitud geoestacionaria y de regreso, permitiéndole inspeccionar satélites en órbita geoestacionaria de cerca. Los rastreadores aficionados de todo el mundo encontraron rápidamente al USA 276 y comenzaron a monitorearlo. Lo que observaron fue perturbador. El USA 276 maniobraba constantemente, cambiando su órbita de maneras que dificultaban predecir dónde estaría después. Este no era un comportamiento típico de un satélite. La mayoría mantiene órbitas relativamente estables con solo pequeños ajustes ocasionales. El USA 276 ejecutaba maniobras grandes y frecuentes, cambiando altitud, inclinación y velocidad en patrones que sugerían que estaba diseñado para evadir el rastreo. Más preocupante era lo que el USA 276 estaba haciendo.
Los rastreadores observaron que se acercaba a satélites geoestacionarios, tanto estadounidenses como extranjeros, realizando aproximaciones cercanas y luego alejándose. Parecía estar realizando inspecciones de primer plano. El propósito de estas inspecciones es clasificado, pero la capacidad es clara. El USA 276 puede alcanzar cualquier satélite en órbita geoestacionaria, acercarse, observarlo con sensores o cámaras, y presumiblemente reunir inteligencia sobre su configuración y capacidades. En 2020, el USA 276 se acercó a varios satélites militares rusos y chinos. La Agencia Espacial de Rusia emitió una declaración calificando las aproximaciones de peligrosas y provocativas. China presentó una queja formal ante las Naciones Unidas. La Fuerza Espacial de Estados Unidos no comentó sobre las operaciones, diciendo solo que estaba realizando misiones de seguridad nacional. Pero el comportamiento del satélite hablaba por sí mismo. Era un satélite inspector. Lo misterioso no es solo lo que hace, sino lo sigiloso que es. Sus patrones de maniobra y el hecho de que a veces desaparece de la observación durante días o semanas, ya sea por moverse inesperadamente o por emplear tecnología de sigilo, lo hacen único. El USA 276 sigue operativo en 2024. Representando una nueva era donde las naves espaciales pueden maniobrar activamente y realizar operaciones que las generaciones anteriores no podían. Las muñecas rusas. En noviembre de 2019, Rusia lanzó un satélite designado Cosmos 2542 a la órbita terrestre baja. Según los anuncios oficiales, era un satélite inspector diseñado para examinar otros satélites rusos y realizar operaciones de mantenimiento. Pero el Cosmos 2542 reveló rápidamente capacidades inusuales. A las pocas semanas de llegar a la órbita, liberó un satélite más pequeño designado Cosmos 2543. Este satélite más pequeño maniobró independientemente, separándose de su padre. Aunque el despliegue de subsatélites no es algo sin precedentes, esto no se había anunciado. Parecía ser un satélite diseñado específicamente para esconderse dentro de otro y ser liberado en el momento elegido. Lo que sucedió después fue más preocupante. El Cosmos 2543 comenzó a acercarse a un satélite de reconocimiento militar de Estados Unidos, el USA 245. Durante varios meses, maniobró cada vez más cerca, llegando a estar a menos de 200 kilómetros, una distancia extremadamente corta en términos orbitales. Entonces, el Cosmos 2543 hizo algo aún más extraño: liberó su propio objeto. Un pequeño dispositivo o subsatélite se separó del Cosmos 2543 y se movió independientemente. Ahora había tres objetos: el Cosmos 2542 original, el Cosmos 2543 desplegado y este nuevo objeto sin designación. Como muñecas rusas matrioscas, cada una contenía una versión más pequeña. La Fuerza Espacial de Estados Unidos rastreó los tres objetos con preocupación. Un satélite que puede liberar satélites más pequeños, que a su vez pueden liberar objetos aún más pequeños, tiene implicaciones militares obvias. Estos objetos podrían ser inspectores, recolectores de escombros o armas. Rusia sostuvo que estaban probando tecnologías de servicio en órbita, pero el hecho de que estas capacidades se demostraran cerca de un satélite militar de Estados Unidos sugería un propósito más hostil. En 2020, el pequeño objeto liberado por el Cosmos 2543 realizó lo que pareció ser una prueba de armas de alta velocidad, eyectando algo a gran velocidad hacia el espacio. Los analistas occidentales interpretaron esto como una demostración de capacidad antisatélite. Rusia podía colocar una pequeña plataforma de armas cerca de un satélite enemigo y disparar. El misterio real aquí es el problema de las muñecas rusas. Si un satélite puede esconder otros más pequeños dentro, ¿cuántos de los objetos rastreados en órbita podrían contener cargas ocultas indetectables? El objeto. En octubre de 2015, los astrónomos detectaron un objeto en curso de colisión con la Tierra designado W190F. Se predijo que impactaría en el Océano Índico, frente a la costa de Sri Lanka, el 13 de noviembre de 2015. Al rastrearlo, se dieron cuenta de que era muy inusual. Su órbita era extremadamente elíptica, llevándolo desde cerca de la Tierra hasta el doble de la distancia de la Luna. Esto sugería que había estado circulando el espacio Tierra-Luna durante mucho tiempo, posiblemente décadas. Más extraño aún era su densidad.
Los cálculos sugerían que el WT-1190F tenía una densidad muy baja, mucho menor que la roca o el metal sólido. Parecía ser hueco. Esto indicaba fuertemente que era artificial, pero nadie sabía qué era. Las comprobaciones de todas las etapas de cohetes, satélites y escombros lunares conocidos no mostraron nada que coincidiera. Algunos sugirieron que podría ser una etapa de cohete de una de las misiones Apolo que había estado perdida. Pero el hardware del Apolo está muy bien documentado. Otros propusieron misiones lunares chinas o soviéticas olvidadas de la Guerra Fría. El 13 de noviembre de 2015, el WT-1190F reentró en la atmósfera y se desintegró sobre el Océano Índico. Su patrón de ruptura confirmó que era artificial y hueco, pero su identidad exacta nunca se determinó. Lo significativo de este caso es lo que reveló. Hay objetos artificiales en órbita alta o en el espacio Tierra-Luna que no tenemos catalogados. El WT-1190F había estado allí, potencialmente durante décadas, sin que nadie lo supiera. Los biosatélites soviéticos. Entre 1973 y 1996, la Unión Soviética y más tarde Rusia lanzaron una serie de satélites llamados Bion. Oficialmente eran satélites de investigación biológica con plantas y animales como monos para estudiar los efectos del vuelo espacial. El programa parecía transparente y cooperativo con Occidente. Sin embargo, los rastreadores notaron algo raro. Varios objetos designados como satélites Bion tenían características orbitales inconsistentes con misiones biológicas, órbitas más altas de lo necesario, consumo de energía inusual y maniobras extrañas. Más desconcertantes eran las emisiones de radio. Algunos transmitían tráfico cifrado usando protocolos de grado militar, no los datos científicos abiertos que se esperarían. En los años 90, surgieron informes de que ciertos satélites Bion tenían propósitos duales. Llevaban los experimentos biológicos como fachada, pero también cargaban equipos de vigilancia clasificados. ¿Quién sospecharía que un satélite lleno de monos estuviera realizando espionaje militar? El caso más interesante ocurrió en 1996 con la misión Bion 11. La cápsula de recuperación falló y el satélite permaneció en órbita más tiempo del planeado, realizando maniobras inusuales y transmitiendo señales cifradas que parecían operaciones deliberadas, no un fallo. Rusia nunca ha desclasificado completamente los detalles del programa Bion, manteniendo un nivel de secreto inusual para un supuesto programa científico civil.